Para entrenar a un niño, por Michael y Debbie Pearl. Este no es un libro sobre disciplina ni sobre hijos problemáticos. Se pone énfasis sobre el entrenamiento que el niño debe recibir antes de que se presente la necesidad de disciplinar. Es evidente que, aunque esperan obediencia, la mayoría de los padres nunca intentan entrenar a su hijo para que obedezca. Esperan hasta que su conducta se vuelve intolerable y luego estallan. Si se da el entrenamiento apropiado, la disciplina puede reducirse al 5% de lo que muchos actualmente practican. Conforme llegues a entender la diferencia entre entrenamiento y disciplina, adquirirás una nueva visión para tu familia. Sin gritos, sin pleitos, sin malas actitudes, con menos nalgadas, habrá un ambiente alegre en el hogar y tus hijos serán completamente obedientes. Cualquier padre o madre con un nivel de madurez emocional superior al de un joven de 13 años, con una visión correcta y el conocimiento de la técnica, puede criar hijos felices y obedientes. Esto no es una teoría, es una realidad práctica que ha sido aplicada con éxito vez tras vez. Una pareja que conocemos estaba abrumada por el conflicto de sus 3 hijos pequeños. Después de pasar un fin de semana con nosotros, escuchando algunos de estos principios, cambiaron sus tácticas. Una semana después exclamaron: «No lo podemos creer. Fuimos a casa de unos amigos y cuando les pedimos a nuestros hijos que hicieran algo, obedecieron de inmediato y sin objeción». Estas verdades no son descubrimientos nuevos y profundos procedentes del mundo de la investigación profesional, sino más bien los mismos principios que usan los menonitas para entrenar a sus tercas mulas. La misma técnica que utiliza Dios para entrenar a sus hijos. Son profundamente sencillos y extremadamente obvios. Después de examinarlos con nosotros dirás: «Yo ya sabía esto. ¿Cómo es posible que se me escapara? Es tan obvio». Capítulo 1. Para entrenar a un niño. Cuando les dices a algunos padres que es necesario que le peguen a sus hijos, contestan: «Les pegaría si hubiera un pegamento suficientemente fuerte». Yo he tenido en mi casa niños capaces de provocarle un colapso nervioso a un molino de trigo eléctrico. Sus padres parecían prófugos de algún vagón de ferrocarril polaco de la Segunda Guerra Mundial. 1 hora más con esos niños y yo hubiera estado buscando vasectomías en oferta en la sección amarilla. Mientras nosotros intentábamos platicar, los niños estaban continuamente entrando y saliendo, dando quejas de los abusos de los otros, rogando que ya se los llevaran o que los dejaran o que les dieran de comer, o exigiendo algún juguete que otro niño no quería soltar. La mamá tenía que pararse continuamente para rescatar algún objeto frágil. Dijo «no» 666 veces en espacio de 2 horas. Le pegó a cada niño 2 o 3 veces, generalmente con la mano y por encima del pañal. Aparte de causarle al niño una desviación de la columna vertebral, no parecía haber tenido ningún efecto. Cuando hablamos de responder consistentemente ante toda transgresión con un azote, no un golpe de karate a la columna lumbar, lo único que pueden imaginar algunas madres es que van a maltratar aún más a los niños sin que surta ningún efecto. La única disciplina que conocen consiste en poner suficiente distancia entre ellos y los niños como para que les permita terminar la siguiente tarea. No albergan ninguna esperanza de conquistar la voluntad del muchacho, solo desean crear suficiente distracción para cumplir con su propia misión. Otra madre llegó a mi casa con sus pequeños y se sentó a platicar. Les dijo a los hijos: «Váyanse a jugar y no molesten a mamá a menos que necesiten algo». Durante las siguientes 2 horas ni siquiera estábamos conscientes de la presencia de los niños, excepto cuando la pequeña entró diciendo: «Pipí, mamá». Jugaron muy bien juntos, resolvieron sus propios conflictos y no esperaban que se les atendiera cuando una de las niñas se cayó del caballito mecedor y se hizo un chipote en la cabeza. No estuvieron entrando y saliendo, se les había dicho que no lo hicieran. Esta madre nunca les pegó a sus hijos mientras estuvo en mi casa ni tampoco hubo necesidad de que los reprendiera. Se le veía descansada. Cuando les llamó a los niños para irse a casa, uno de ellos preguntó: «Mamá, ¿puedo quedarme para jugar con Shoshana?» Mamá contestó: «No, hoy no. Tenemos trabajo en la casa». Levantó los brazos y su mamá lo recogió. Echando los brazos alrededor del cuello de su mamá, dijo: «Te amo, mamá». Esta madre joven me dijo: «Mis hijos desean agradarme. Se esfuerzan tanto por hacer todo lo que les ordeno. Nos deleitamos tanto juntos». Ella espera tener más hijos. Son el deleite de su vida.
Por la gracia de Dios y mediante los principios bíblicos sencillos que se encuentran en estos mensajes, con determinación y un corazón abierto, esta madre ha criado hijos que le han dado gozo y honra. El entrenamiento no necesariamente requiere que el entrenado sea capaz de razonar. Incluso se puede entrenar a ratones y ratas para que respondan a determinados estímulos. El entrenamiento meticuloso puede lograr que un perro llegue a ser perfectamente obediente. Si un perro lazarillo puede ser entrenado para conducir confiablemente a un ciego entre los obstáculos en la calle de una ciudad, ¿no deben los padres esperar mucho más de un niño inteligente? Se puede entrenar a un perro para que no toque un bocado codiciable que se ha colocado frente a él. ¿No se podrá entrenar a un niño para que no toque? Se puede entrenar a un perro para que venga, se siente, esté quieto, se calle o traiga un objeto según la orden. Quizás no hayas entrenado tan bien a tu perro, sin embargo, todos los días hay quien lo logra con los canes más tontos. Hasta un torpe adolescente puede ser entrenado como entrenador eficaz en una escuela de obediencia para perros. Si esperas hasta que tu perro manifieste una conducta inaceptable antes de reprenderlo, o patearlo, tendrás un can intimidado que andará siempre con la cola entre las patas buscando qué maldad puede hacer antes de que le vuelvan a gritar. Cuando falta en el entrenamiento, es tan inútil regañar y azotar a un niño para conseguir una conducta aceptable como lo sería con el perro. Ninguna cantidad de disciplina puede compensar la falta de entrenamiento. El entrenamiento adecuado siempre funciona en todos los niños. Ser negligente con el entrenamiento es crear circunstancias lamentables para ti y para tu hijo. Muchos, por ignorancia, han omitido el entrenamiento, esperando que la disciplina por sí sola produzca una conducta correcta. No ha dado resultado. Cuando los jóvenes testarudos se alistan en el ejército, lo primero que se les enseña es a estar firmes, sin moverse. Todas esas horas de marcha en formación están diseñadas para enseñar a reforzar la sumisión de la voluntad. Atención se pronuncia ¡atención! Y es la primera orden de todas las maniobras. Imagina qué alivio si pudieras conseguir la atención concentrada y absoluta de todos tus hijos con una sola orden. El sargento puede dar la orden de estar firmes y luego ignorarlos sin más explicación y permanecerán rígidos en esa posición hasta desmayar. Las maniobras flanco derecho, flanco izquierdo, pelotón alto, no tienen ningún valor en la guerra, sino como medio para condicionar a los hombres para una obediencia instantánea e incondicional. Como en el ejército, todas las maniobras en el hogar comienzan con un llamado a la atención. El 75% de todos los problemas de disciplina en el hogar se resolverían si pudieras conseguir instantáneamente la atención silenciosa de tu hijo. Media vuelta, ya. Traducido al idioma de la familia sería, sal del cuarto, o vete a dormir. Sin más, darían media vuelta y saldrían. Esto es normal en la familia bien entrenada. Nosotros vivimos en una comunidad que usa caballos y carruajes, donde siempre hay alguien adiestrando a un caballo nuevo. Cuando uno se sube a un carruaje para transitar en una carretera angosta y sinuosa por la que circulan camiones pesados, es imprescindible contar con un caballo totalmente sumiso. No te puedes atener a obligarlo a obedecer a latigazos. Bastaría un error para llevar a la muerte a toda una familia. Lo primero que se le enseña al caballo es a estar quieto y dejarse sujetar. No debe temer al freno ni al arnés. Debe permanecer quieto mientras 13 niños pasan frente a las ruedas de acero para subir al carruaje. Cuando se detiene junto a la carretera para esperar que se despeje el tráfico, no debe ejercer su propia voluntad para atravesarse al paso de un veloz camión de 40 toneladas. El entrenamiento del caballo lo prepara para responder correctamente ante todas las situaciones que pudiera llegar a enfrentar. Este entrenamiento se realiza en un ambiente controlado, donde se crean circunstancias que prueben y condicionen las respuestas del caballo. Esto se logra haciéndolo practicar diversas maniobras,
Para enseñarlo a detenerse, al tiempo que se sostiene el freno y guía al caballo, se le dice, ¡oh!, y se le detiene. Puesto que se le tiene sujetado por el freno, tiene que detenerse. Después de pocos minutos el caballo se detendrá con la sola orden. El entrenador determina el tono de voz al cual el caballo responderá. Si hablas en un tono normal, el caballo obedecerá. Si le gritas, ¡oh!, entonces en el futuro el caballo no se detendrá a menos que la orden le sea gritada de la misma manera. Un granjero entrenó así a sus caballos con gritos salvajes y furiosos. La mayoría de sus vecinos, quienes hablan suavemente a sus propios caballos, encontraban gran dificultad para controlar los caballos del vecino, pues encuentran difícil pegar tales gritos. Yo estaba arrastrando troncos con una mula de 700 kilos que a veces quería salir corriendo con todo y tronco. En momentos de tensión, la realidad es que me moría de pánico, me ponía a gritar las órdenes desesperadamente. El dueño me aconsejaba pacientemente, háblale con calma y sin gritos o no te va a hacer caso. Jamás dominé el arte de decirle, oh, calmadamente a una mula desbocada que arrastra un tronco de roble blanco de 8 metros con mi pie atorado en la cadena del tirante. El punto que hay que recordar es que el animal aprende a identificar no solamente el sonido, sino también el tono de voz. Si alzas la voz al darle una orden a tu hijo, él aprenderá a asociar tu tono de voz y la intensidad con tu intención. Si lo has entrenado para que responda a un rugido, no lo culpes si ignora tus primeras 13 sugerencias, mientras espera el tono frenético que él interpreta como una verdadera orden. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. Instruir con entrenamiento, no golpes. Instruir con entrenamiento, no disciplina. Instruir con entrenamiento, no educación. Instruir con entrenamiento, no afirmaciones positivas. El entrenamiento es el elemento más frecuentemente omitido en la crianza de los hijos. El niño necesita más que entrenamiento en obediencia, pero sin esto, la disciplina será insuficiente. Los padres no deben esperar para iniciar el entrenamiento hasta que la conducta del hijo se vuelva inaceptable. Eso sería disciplinar. Entrenamiento no es disciplina. Disciplina es parte del entrenamiento, pero es insuficiente por sí sola para producir una conducta correcta. Entrenar es acondicionar la mente del niño antes de que surja la crisis. Es preparación para una futura obediencia instantánea y sin cuestionar. El atleta se entrena antes de competir. Los animales, incluso los salvajes, son adiestrados para responder a las órdenes de la voz del entrenador. La frustración que experimentan los padres se debe a que no dan entrenamiento. Su problema no es que tengan hijos malos, sino entrenamiento malo. Los obstinados, los hiperactivos, los altamente inteligentes y los que fácilmente se aburren, todos necesitan entrenamiento, y el entrenamiento es efectivo en todos los casos. Hay que entender aquí que no estamos hablando de producir niños piadosos, sino sencillamente niños felices y obedientes. Los principios para entrenar a los niños pequeños para que obedezcan instantáneamente se pueden aplicar por cristianos y por no cristianos. Conforme crecen los niños, el carácter y la enseñanza del entrenador va jugando un papel más importante. El entrenamiento de un niño puede traer gran satisfacción. Es fácil, sin embargo, representa un reto. Cuando mis hijos comenzaron a gatear, en el caso de uno de ellos a rodar, de un lugar a otro, inicié con sesiones de entrenamiento. Inténtalo tú mismo. Coloca un objeto atractivo a su alcance, quizá en un rincón prohibido o en una mesa de centro. Cuando lo vea y se lance sobre él, di en voz calmada, no lo toques. Como ya conoce la palabra no, se detendrá por un momento
te mirará con asombro, luego dará la media vuelta y tomará el objeto. Dale en la mano con una varita una vez y simultáneamente di, no. Recuerda, no estás disciplinando, estás entrenando. Un golpecito con la vara es suficiente. Enseguida retirará la mano y considerará la relación entre el objeto, su deseo, la orden y el dolorcito que lo refuerza. Puede ser necesario repetirlo varias veces, pero si eres consistente aprenderá a obedecer siempre, aun en tu ausencia. Cuando Dios quería entrenar a sus primeros 2 hijos para que no tocaran, no colocó el objeto prohibido fuera de su alcance, sino que plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal precisamente en medio del huerto. Génesis 3:3. Como estaba en medio del huerto, estarían expuestos a la tentación con más frecuencia. El propósito de Dios no era proteger el árbol, sino entrenar a la pareja. Observa que el árbol no solo era del conocimiento del mal, sino del conocimiento del bien y del mal. Mediante el ejercicio de su voluntad para abstenerse de comer, hubieran aprendido el significado de bien, además del significado de mal. Comer de ese árbol no era la única manera de llegar al conocimiento del bien y del mal, sino un camino más corto, pero prohibido. La colocación de un objeto prohibido al alcance del niño para luego hacer cumplir la orden de no tocarlo, permite al niño adquirir conocimiento del bien y del mal desde la perspectiva de un vencedor cada vez que pasa cerca del objeto prohibido, su árbol del conocimiento del bien y del mal. Así como con Adán y Eva, en el huerto, el objeto y el tocarlo en sí mismo tiene poca importancia, pero al acompañar una orden, se convierte en una fábrica moral en la que se forja el carácter. Al obligarlo a cumplir, tu hijo aprende acerca del gobierno moral, deber, responsabilidad, y en el caso de que falle, a rendir cuentas, recompensas y castigo. Al mismo tiempo, también está aprendiendo a no tocar, lo cual hará que la vida social del niño sea mucho más placentera. Solo se requiere de unos cuantos minutos para entrenar a un niño para que no toque determinado objeto. A la mayoría de los niños se les puede conducir a una sujeción completa y gozosa en solo 3 días. De ahí en adelante, si sigues siendo fiel, el niño seguirá siendo feliz y obediente. Al decir obediente, quiero decir que jamás será necesario decirles 2 veces. Si esperas recibir obediencia inmediata y los entrenas con ese fin, tendrás éxito. Se requerirá de tiempo adicional para entrenar, pero una vez que los niños estén bajo sujeción, el tiempo ahorrado será extraordinario. Algunos dicen, haz tu casa a prueba de niños. Yo digo, haz a tu niño a prueba de casas. ¿Alguna vez has sido víctima de manitas curiosas? El niño pequeño, aun antes de caminar, ya tiene un ávido deseo de arrebatar cualquier objeto de interés. Esto no es ninguna culpa de él, pero a veces es muy molesto. Cuando estás cargando a un bebé que insiste en arrebatar tus anteojos, no le puedes explicar que esa conducta inapropiada es socialmente inaceptable. El pequeño aún no es motivado por el temor al rechazo. Así que, ¿intentas sujetarlo para que no pueda alcanzar tu cara? No, lo entrenas para que no toque. Una vez que hayas entrenado a un bebé para que responda a la orden no, tendrás control sobre toda situación en la que se aplique una prohibición. Prepara circunstancias para entrenar. Por ejemplo, coloca al niño donde pueda alcanzar fácilmente tus anteojos. Míralo directamente a los ojos. Cuando extienda su mano para tomarlos, no te retires, no te defiendas. Di no, calmadamente. Si acaso, baja la voz, no la alces. No hables con más seriedad de lo habitual. Recuerda
que estás estableciendo el patrón vocal que será utilizado durante toda su juventud. Si extiende su mano para tomar tus anteojos, de nuevo di, no, y acompaña la orden con un leve dolor. Él retirará la mano, tratando de explicarse la relación entre tocar los anteojos y el dolor que siente. Generalmente yo solo daba un golpecito en su manita con mi dedo índice. Nunca he visto que esto haga llorar al niño. Ni siquiera sabe que fui yo quien lo hizo. Piensan que fueron los lentes o posiblemente el no lo que le ocasionó el dolor. Invariablemente volverá a la carnada para poner a prueba su nueva teoría. Efectivamente, los anteojos ocasionan dolor de nuevo, y el dolor se acompaña de un suave no. Posiblemente se requieran 1 o 2 intentos más para que abandone su carrera de arrebatador de anteojos, pero sí lo dejará. Mediante este proceso, el niño llega a asociar el dolor con la palabra no. Llega el momento en que basta tu palabra para conseguir obediencia. Mediante esta clase de entrenamiento temprano puedes evitar que asalte a su madre con un biberón tomado por la mamila. Lo mismo se aplica para evitar que te jalen el cabello o la barba. Cualquiera que sea la situación, el niño puede aprender a obedecer. ¿Quieres luchar con él durante toda su juventud, regañándolo para que se someta, amenazándolo, colocando las cosas fuera de su alcance, temiendo su siguiente travesura? ¿No sería mejor invertir un poco de tiempo para entrenarlo? Si no ganaras ningún otro beneficio, el entrenamiento representará un ahorro de tiempo. Conozco a una madre que tiene que contratar a una niñera para poderse meter a la regadera. Deberías poder tomar una siesta y encontrar la casa en orden cuando despiertes. Una experiencia particularmente dolorosa para la madre lactante es que el bebé la muerde. Mi esposa no perdió tiempo para encontrar un remedio. Cuando el bebé mordía, ella le jalaba el cabello. Habrá que buscar una alternativa para los bebés sin pelo. Entiendan, al bebé no se le está castigando, solo condicionando. El bebé aprende a no picarse los ojos o morderse la lengua debido a las sensaciones negativas que acompañan a esto. No requiere de entendimiento ni de razonamiento. En alguna parte del cerebro se archiva esa información inconscientemente. Después de morder 2 o 3 veces y sentir el dolor que acompaña a cada mordida, el niño registra esa información para su propia comodidad. El hábito de morder ha sido curado antes de que se inicie. Esto no es disciplina, sino entrenamiento para obedecer. La madre con dificultad sostiene su plato de cereal con el brazo extendido mientras lucha con el bebé para dominarlo. Cuando ella coloca el plato fuera del alcance del bebé, lo que le está enseñando es que lo prohibido es solo lo que está fuera de su alcance. Para entrenarlo, colocará el plato donde lo alcance fácilmente. Cuando intente tomarlo, di no y dale un golpecito en la mano. Retirará su mano sorprendido por un momento, luego lo intentará de nuevo. Repite el proceso diciendo no, con voz calmada y dando un golpecito en la manita. Después de hacer eso varias veces, podrás comer tranquilamente. Después de responder varias veces al golpecito y la palabra no, muy pronto la orden verbal sola será suficiente para controlar la conducta del niño. Recuerda, no se le está castigando al bebé, sino condicionándolo. El golpecito no es sustituto de la vara. Simplemente es un refuerzo en el entrenamiento para obedecer. Un padre cuenta acerca de sus sesiones de entrenamiento con cada uno de sus bebés. Aparta una tarde para una mini sesión militar de entrenamiento intensivo. Al niño de 10 a 12 meses se le deja solo para que juegue absorto con un juguete u objeto fascinante. Desde el otro lado del cuarto o desde un cuarto contiguo, el padre llama al niño. Si éste no hace caso, el padre va a donde está el niño y le explica la necesidad de venir inmediatamente cuando se le llame, y luego lo hace dar pasos de obediencia llevándolo hasta el lugar de donde le llamó.
Se le regresa el juguete y se le deja solo el tiempo necesario para que se vuelva a interesar profundamente. El padre llama de nuevo. Si el niño no hace caso, el padre le explica nuevamente y repite el ensayo de la respuesta esperada. El padre, una vez que se asegura de que el niño entiende lo que se espera de él, nuevamente va y llama al niño. Esta vez, si el niño no responde de inmediato, el padre administra 1 o 2 varazos y luego continúa con el ejercicio hasta que el niño responda rápidamente al llamado. De ahí en adelante, mientras el hijo viva en casa, los padres pueden esperar que el niño deje todo y venga cada vez que le llamen. Mientras los padres sean constantes, el niño obedecerá constantemente. Este entrenamiento en obediencia se realiza con apacible paciencia. Los varazos no son castigo, sirven para agregar peso a tus palabras. El recién nacido muy pronto requiere entrenamiento. Los padres que posponen el entrenamiento hasta que el niño tenga edad para comentar asuntos o recibir explicaciones, descubrirán que su hijo es un terror mucho antes de que pueda entender el significado de la palabra. La madre intenta acostar a su bebé en la cuna. Este se pone tieso, toma aire y pega un grito. Ha comenzado en serio la guerra por el control. Alguien va a ser condicionado. O la ternura de la madre cederá ante las exigencias egoístas del niño, entrenando así al niño para que llore, para salirse con la suya, o se le deja llorar, para que aprenda que es inútil llorar. El llanto es el único medio que tiene el bebé para comunicar al mundo exterior una genuina necesidad física, pero el llanto para manipular a otros y someterlos a servidumbre constante nunca debe ser premiado. Si lo haces, reforzarás el creciente egoísmo del niño que finalmente llegará a ser socialmente intolerable. Una de nuestras niñas que desarrolló movilidad muy tempranamente tenía una fascinación por subir escaleras. A los 5 meses no tenía entendimiento como para castigarla por desobediencia, pero por su propio bien intentamos entrenarla mediante la orden verbal de no, combinada con ligeros golpecitos en la pierna para que no subiera las escaleras. Utilizamos una varita de sauce de 30 centímetros de largo y 7 milímetros de diámetro. Era tal su fascinación por subir la escalera que seguía escalando a pesar de los varazos. Se supone que los varazos deben funcionar, pero parecía que a su temprana edad su cerebrito no podía comprender la asociación. Así que coloqué la varita en el primer escalón. Después observamos que gateaba hasta las escaleras e iniciaba el ascenso, solo para detenerse en el primer escalón contemplando la varita. Se alejó y no volvió a intentar subir la escalera, aun cuando quitamos la varita. Las medidas disciplinarias pueden llegar a ser excesivas y opresivas si olvidas la herramienta del entrenamiento y esperas que la disciplina por sí sola logre entrenar. Observé a un padre soberbio y severo que gobernaba a sus hijos con mano firme, asegurándose de que todos se dieran cuenta de ello. Usaba su vara ante la menor provocación, especialmente en presencia de la visita. Sus hijos temblaban ante su presencia, temiendo causar su disgusto. Yo me preguntaba por qué, si era tan firme y constante para exigir obediencia, no lo había conseguido antes de que tuviera público. Me quedé impresionado, pero no en el sentido que él esperaba. Salvo en el caso de los bebés muy pequeños, el entrenamiento en el hogar elimina casi por completo la necesidad de disciplinar en público. No obstante, si llegara a presentarse la necesidad de disciplinar en público, sé discreto con tu disciplina y luego ve a casa y entrena para que nunca te vuelvas a encontrar en tan difícil situación. Mientras me encontraba sentado, platicando con un hombre menonita de la localidad, se presentó una típica sesión de entrenamiento. El niño de 12 meses que estaba sentado en el regazo de su padre, súbitamente sintió el impulso de deslizarse al piso. Como el piso estaba frío, el padre le indicó al niño que permaneciera en su regazo.
El niño se puso tieso y echó los brazos hacia arriba para zafarse y deslizarse al suelo. El padre le habló en alemán, yo no entendí, y firmemente lo volvió a sentar. El niño emitió ruidos de protesta y siguió intentando bajar del regazo de su papá. El padre entonces le pegó al niño y le habló lo que supuse era una reprensión. Viendo a su madre al otro lado del cuarto, el niño empezó a llorar y extender las manos hacia ella. Eso se entiende en cualquier idioma. Era obvio que el niño sentía que gozaría de más libertad con su madre. A esta altura sentí un gran interés en seguir el proceso. El niño intentaba evadir la cadena de mando. Casi cualquier padre se hubiera sentido feliz de pasarle el niño problemático a la mamá. Si se le hubiera permitido al niño iniciar el traspaso, él hubiera sido el que estaba entrenando y no los padres. En estas situaciones la madre suele correr al auxilio del niño porque apetecen la satisfacción de sentirse necesarias. Pero a esta madre le interesaba más el entrenamiento de su hijo que sus propios sentimientos. Parecía no escuchar las súplicas del niño. El padre entonces giró al niño sobre su regazo para evitar que viera a su madre. El niño tenaz inmediatamente comprendió que ya se habían trazado las líneas de combate. Expresó su intención de dominar, echando su pierna de nuevo hacia el otro lado para mirar a su madre. El padre le pegó al niño en la pierna que había echado hacia su mamá y nuevamente le habló. Ahora la batalla estaba en su apogeo. Uno de los dos iba a someter su voluntad al otro. El padre confirmaría que este niño de 1 año podía gobernar a sus padres, o los padres confirmarían su autoridad. Estaba en juego la felicidad de todos, además del alma del niño. El padre era suficientemente sabio para saber que se trataba de una prueba de autoridad. Este episodio, que había comenzado como entrenamiento para obediencia, había pasado a ser disciplina para corregir la actitud. Durante los siguientes 45 minutos, el niño echó la pierna hacia el otro lado 15 veces y cada vez el padre la regresaba y le pegaba. El padre estaba tan tranquilo como una hamaca meciéndose un domingo por la tarde. Su reacción no denotaba impaciencia ni enojo. No tomó la desobediencia como algo personal. Él había entrenado a muchos caballos y mulas y conocía el valor de la perseverancia paciente. Al final, el niño de 12 meses sometió su voluntad a su padre, se quedó como fue colocado y se contentó y hasta se puso feliz. Algunos dirán, pero yo no podría soportar eso emocionalmente. A veces resulta difícil y molesto hacer a un lado tus sentimientos con tal de entrenar al niño. Sí, representa un sacrificio emocional. Sin embargo, ¿qué es el amor sino sacrificio? Cuando sabemos que redundará en beneficio temporal y eterno para el niño, es un gozo en lugar de sacrificio. Si sabes que eres iracundo o impaciente, pudieras estar cargando con una culpabilidad que te impide ser enérgico en la disciplina de tu hijo. Quizá temes que tu disciplina sea un esfuerzo egoísta por dominar. Por el bien del niño debes resolver tus propias impurezas, ya que si él no recibe entrenamiento constante y fuerte, sufrirá grandemente. Debes convencerte de 2 cosas. Primero, casi todo niño pequeño, al menos una vez, se rebelará contra la autoridad y decidirá tomar las riendas. Esta obstinación es insondable, asombrosa, impresionante que un niño tan pequeño pueda estar tan dedicado y ser tan perseverante en la rebeldía. Es la clase de determinación que esperaríamos encontrar en el revolucionario endurecido al enfrentar sesiones de adoctrinamiento del enemigo. Aún los padres que han sido entrenados para esperarlo y preparados para perseverar, se quedan asombrados ante la fuerza de voluntad del pequeño. Segundo, si eres constante en el entrenamiento, este intento de dominio absoluto se presentará solo una vez en la vida del niño. Si tú sales victorioso en esa confrontación,
sale ganando el niño en el juego del desarrollo de carácter. Si flaqueas y permites que el niño domine, el niño lo perderá todo, menos su voluntad de dominar. Por el bien del niño, tienes que perseverar. El gato al que se le impide entrar a la casa, casi en toda ocasión, pero que ocasionalmente logra penetrar las barreras, tomará ese éxito ocasional como la mejor motivación para intentar entrar siempre. Sin embargo, si se logra impedirle el paso consistentemente, 100% del tiempo, perderá la voluntad de entrar, aun cuando la puerta se quede abierta. Podrás patearlo, prensarle la cola con la puerta y lanzarlo a 20 metros de distancia, pero si ocasionalmente le permites entrar durante el tiempo necesario para recoger restos de alimento del piso o dormir en el sillón, por siempre jamás se arriesgará a correr cualquier peligro para entrar. Tu maltrato pudiera volverlo suficientemente cauteloso como para obedecer mientras estás en guardia, pero aún así se abalanzará por la puerta cuando vea la oportunidad de hacerlo. Por otra parte, es posible enseñar a los perros que entren o permanezcan afuera con la sola orden. De nuevo, la clave es constancia. Si el perro aprende mediante acondicionamiento, conducta constante por parte del entrenador, que nunca se le permitirá violar la orden de su amo, obedecerá siempre. Si los padres entrenan a sus hijos cuidadosa y consistentemente, su conducta será superior a la de un perro lazarillo bien entrenado. ¿Cuántas veces has observado a los niños en escena en el supermercado? Un pequeñuelo sagaz y tramposo, desde su asiento de mando en el carrito de compras, ejerce sus derechos del niño, a una autocomplacencia sin límites. El padre, intimidado pero sin conocer ningún remedio, le saca la vuelta a los tentadores árboles del conocimiento del bien y del mal. Demasiado tarde. El niño ha divisado el objeto de su codicia desenfrenada. Comienza la batalla. El niño conseguirá lo que quiere o le hará la vida insoportable a su padre. De cualquier manera, él es el vencedor. Un padre relató orgullosamente cómo él había vencido valientemente prometiéndole al niño un helado si tan solo se portara bien hasta salir de la tienda. Este tipo de acuerdo negociado solo afirmará al niño en sus tácticas terroristas. No estás consiguiendo controlar al niño. Él está consiguiendo controlarte a ti. Todo niño es entrenado, algunos de manera descuidada o negligente, y otros con grados diversos de premeditación. Toda respuesta de los padres está condicionando la conducta del niño, y por tal motivo está entrenado. Los padres que compran sujeción mediante promesa de recompensa están convirtiendo a su hijo en un extorsionista al que se le compra protección. El niño se convierte en jefe de la mafia y tú serás el comerciante intimidado. Si estás negociando con un terrorista para conseguir un día más de descanso, te deseo que logres un acuerdo favorable. Pero si estás entrenando a tu hijo, necesitas reconsiderar tus métodos. Si permites que tu hijo te intimide y te obligue a negociar con él, lo convertirás en un psicólogo manipulador. Observé a un padre que le dijo a su niño pequeño que no tocara cierto objeto. El entrenamiento del niño le había enseñado a no hacer caso a las órdenes dadas en tono suave y tomó el objeto. En tono irritado, el padre ordenó, «Dámelo». El niño fingió no escuchar. Enojado, «¿Me oíste?» Claro que lo oyó. «¡Dáselo, papá!» Con más enojo, «¡Juanito! ¡Dáselo, papá, ya!» Finalmente, otro decibel más alto, impaciente, enojado, amenazador, «¡Juanito! ¡Te voy a tener que pegar!» En ese momento el padre se sintió avergonzado por su tono de voz. Bajó la voz y en un intento por concluir el asunto se inclinó y extendió su mano para facilitarle la obediencia a Juanito.
Ante la voz airada de su padre y sus ojos que echaban lumbre, Juanito adoptó por el momento la actitud de ¿qué más da? Ya habrá otro día. Pero en lugar de pasarle el objeto al humillado padre, lo colocó en dirección hacia su padre, pero abajo junto a su cuerpo, obligando al padre a extenderse aún más para tomarlo. El padre, luciendo como un pobre vasallo al recibir limosna del bondadoso noble, se sometió a la humillación y se estiró para alcanzar el objeto. Luego, en un despliegue de debilidad, el padre lo colocó fuera del alcance del niño. ¿Qué aprendió Juanito con este episodio? Se fortaleció su convicción de que nunca es necesario obedecer una orden a la primera, segunda, tercera ni cuarta vez. Nadie espera que lo haga. Ha aprendido que está permitido arrebatar cualquier cosa que esté a su alcance y conservarla hasta que se caldeen los ánimos. Ha aprendido a no respetar a la autoridad, sino únicamente la fuerza. Ya llegará el día en que él sea más fuerte que el otro. Mediante el ejemplo del padre, ha aprendido cómo usar la ira. Al obligar al padre a estirarse para tomar el objeto de su mano, aprendió cómo tener la última palabra y sostener su desafío. En efecto, ese padre estaba entrenando a su pequeño para que fuera un rebelde. ¿Qué ha aprendido el padre? Ha aprendido que Juanito solo es un niño de voluntad férrea, que los niños pasan por etapas desagradables, que en ocasiones es muy desagradable y penoso ser padre, que uno tiene que vigilar al niño a cada instante y colocar las cosas fuera de su alcance, que lo único que entienden los niños es el enojo y la fuerza, todo lo cual es falso. El padre está cosechando el fruto de no haber entrenado. Capítulo 2. La naturaleza infantil. Anoche, mientras estaba sentado en una reunión, me puse a observar a una madre joven que luchaba con su hijo pequeño. Él parecía estar decidido a hacerle la vida lo más difícil posible a ella, y aprovechando el viaje, destruir su reputación. El rostro cansado de ella reflejaba una expresión de ¿por qué a mí? El niño insistía insolentemente en arrojar su biberón al piso, auxiliado por ella, que se lo recogía y se le volvía a dar, y expresaba su enojo con ruidos que obligaban al predicador a gritar cada vez más fuerte. Con sus desplantes cada vez más penosos, el niño la obligó a bajarlo al piso, donde procedió a actuar como payaso de circo, distrayendo a los que estaban escuchando al predicador. Finalmente insistió en tomar la propiedad de su vecino. Cuando la madre fatigada intentó evitar sus hurtos y rescatar los bienes robados, el niño pataleó como una batidora mientras protestaba a gritos. Era como para convencer a cualquiera que el diablo se había iniciado como infante. Me alegro de que los niños de 1 año no pesen 90 kilos, porque si así fuera, muchas madres serían víctimas de homicidio por infantes. Esto le ayuda a uno a entender de dónde vino el concepto de naturaleza pecaminosa. La madre sabía que el niño no debía portarse así, pero, considerando el desarrollo intelectual limitado del niño, se sentía impotente. Las acciones de los niños mayores y de los adultos son limitadas por muchos factores mentales y sociales. Pero este niño no se veía afectado ni por presión de grupo, vergüenza ni rechazo. Llevaba una vida de desenfreno y autocomplacencia sin limitaciones. Los padres estaban esperando que se desarrollara el entendimiento del niño para poder corregir su mala conducta. Ellos observaban impotentes mientras se arraigaba un espíritu de egoísmo y maldad en la ausencia de entendimiento. ¿Cuál es la fuerza que impulsa a este niño? ¿Y cómo puede ser conquistada? Es indispensable entender ciertas cosas respecto a la naturaleza del niño para poder establecer un entrenamiento adecuado. Buscando nuestro desarrollo moral, Dios nos creó para existir en un estado constante de necesidad y dependencia. Estas necesidades esenciales son más evidentes en el niño pequeño.
Él necesita alimento, calor, compañía, entrenamiento y un pañal seco. Dios lo ha dotado de un fuerte impulso involuntario que lo lleva a gustar, oler, escuchar y ver, además de un deseo de tocar y sentir. Los deseos y las pasiones en el recién nacido aún no están completos. A medida que madura, tendrá un deseo natural creciente por lo que es agradable a los ojos, cosas buenas para comer, y por aquello que lo hará alcanzar sabiduría. Su humanidad progresiva cederá el lugar a un deseo de construir, conocer, ser apreciado y reconocido, tener éxito, amar y de sobrevivir en un estado de seguridad. Conforme el niño va creciendo, aprende a manipular su entorno para su propia satisfacción. Sonreír, gruñir, patalear, menear o sacudir la cabeza, llorar y gritar, todo esto sirve para expresar, cárgame, dame de comer, mírame. ¿No se dan cuenta de que tengo necesidades urgentes? ¿Qué cosa podría ser más importante que yo? El mundo del niño no va más allá de lo que son sus necesidades. Esta es la única realidad que él conoce. Pronto descubre que no solo sus necesidades, sino también sus caprichos pueden ser fácilmente satisfechos. El niño no puede pensar en términos de deber, responsabilidad o decisión moral. No tiene orgullo ni humildad, solo deseos. Él viene, ve y toma. Así ha sido creado. Por naturaleza es incapaz de tomar en cuenta las necesidades de otros. El niño no sabe que tú estás cansada y que también necesitas consuelo. El egocentrismo de los bebés y niños pequeños tiene todas las apariencias de ser un defecto, pero en realidad están respondiendo conforme a impulsos naturales diseñados por Dios para satisfacer sus necesidades naturales. Dice Salmo 58:3, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sin embargo, Dios no les toma en cuenta esta mentira como pecado. Dios los considera como carentes de carácter moral y, por tanto, sin responsabilidad. No poseen la madurez intelectual y moral para decir no a los apetitos naturales. Aún no se les puede tener por responsables. Inician la vida en un egocentrismo inocente. Conforme va creciendo el niño, digamos entre los 8 y 12 meses, los adultos que lo rodean empiezan a hacer menos caso a sus exigencias y se inicia un proceso de desacostumbramiento. Al niño se le hace esperar y se le dice no y se le marcan límites. Tiene que aprender que no siempre puede ser el primero. Si el entrenamiento temprano no ha mitigado sus manifestaciones de egoísmo, la gente lo empieza a tachar de mimado. Los padres frustrados, con sentimientos de culpa, son manipulados por berrinches y lloriqueos del niño. Empieza el conflicto. El niño es jaloneado, crece el resentimiento. Los adultos empiezan a culparlo o incluso a competir con él. El niño siente esta tensión, pero no disminuye sus exigencias. El chico maquina, calcula y recurre a berrinches. He visto niños de 2 años que toman alguna arma y golpean con ira a su madre. El niño no ha desarrollado la madurez que le permita entender responsabilidad, apreciar valores, ni tomar decisiones conscientes basadas en su valor moral o social. Pero vaya que puede imitar la mentalidad del criminal. ¿Qué es lo que sucede? Hasta hace poco los adultos cercanos a este niño le hubieran dado lo que él pidiera, incluyendo su propio sustento. Pero ahora empiezan a esperar a que él ponga un poco de su parte. Pero él no quiere dar nada. Ha estado acostumbrado a recibir desde su concepción. Y este arreglo le sienta perfectamente bien. Nosotros los adultos, percibiendo las capacidades de los niños, esperamos que den y reciban a un nivel que corresponda a su madurez. Cuando se quedan por abajo de nuestras expectativas, nos irritamos. El niño nunca experimenta una transición fácil desde la mentalidad totalmente egocéntrica
hasta el nivel de conciencia social de dar y recibir. Nos divierte que un bebé de 3 meses nos arrebate el alimento de la mano para retacarse la boca, pero que no lo intente un niño de 3 años, porque ya no nos parece tan simpático. Nos fascina que un niño de 3 años interrumpa nuestra conversación con su propio cuento, pero se espera que a los 9 años diga disculpen y luego espere el momento apropiado para participar en la conversación. Cuando consideramos que un niño ha madurado hasta el punto de ser capaz de cierta acción responsable, automáticamente lo esperamos de él. Si es lento para asumir su deber, nos irritamos con él por no comportarse de acuerdo a su edad. Las bestias de la tierra, en contraste con el hombre, nunca tienen que negar sus impulsos naturales. Ellas están dentro de los límites establecidos, viviendo para la autocomplacencia. Pero el niño en crecimiento, o el adulto que no supera los deseos de autocomplacencia, se ha apartado del propósito y el diseño de Dios. La raíz de todo pecado se encuentra en la desenfrenada autocomplacencia de los deseos dados por Dios. Aun cuando el niño quizá no haya madurado hasta llegar al punto de responsabilidad personal, no obstante su autocomplacencia desenfrenada es la esencia misma de la pecaminosidad futura. La vida ha sido diseñada por Dios para que sea como un vientre espiritual, un lugar donde inicia el desarrollo moral después del nacimiento y donde continúa durante toda la vida. Los primeros años después del nacimiento se podrían considerar como el desarrollo prenatal de un ser moral. Cuando fueron creados, Adán y Eva estaban físicamente completos, pero moralmente sin desarrollo. El feto de 4 meses, todavía en el vientre de su madre, es un alma viviente. Aun cuando cada uno de sus pequeños miembros corresponden a los de un adulto maduro, todavía es una creación incompleta que requiere más crecimiento antes de que pueda vivir aparte de su madre. De manera semejante, el niño de 3 años moralmente tiene todos los pequeños rasgos de un adulto moralmente responsable: un conocimiento del bien y del mal, un sentido de la justicia, responsabilidad, conciencia, deber, culpabilidad, vergüenza, etc. Sin embargo, ninguna de estas facultades morales se encuentran desarrolladas al grado de ser completamente operativas e independientes. El niño aún no es un alma moralmente viable. Es un ser moralmente incompleto. No puede rendir cuentas de sí mismo. Moralmente, el niño de 3 años aún está en el vientre. La vida moral se empieza a desarrollar después del nacimiento, probablemente en el 2º o 3er año, y continúa hasta llegar a su madurez entre los 10 y 15 años de edad. Así como sucede con el desarrollo físico en el vientre, el desarrollo moral es una transición lenta desde una ausencia total de entendimiento moral en el momento del nacimiento hasta la responsabilidad completa en algún momento de la juventud del muchacho. Existen enormes diferencias de opinión en cuanto al momento en que Dios responsabiliza al niño de sus propios actos y pensamientos. Desde la más remota antigüedad, 12 años ha sido tradicionalmente la edad de la responsabilidad. Pero la responsabilidad no es una edad, es un estado. Según Santiago 4:17, Levítico 5:3. Bíblicamente ocurrirá en algún momento antes de los 20 años de edad, Deuteronomio 1:39 y Números 14:29 al 31. Algunos niños pudieran ser responsables desde los 5 años, mientras que otros quizá no sean plenamente responsables hasta los 19. Es posible que los mentalmente discapacitados nunca lleguen al punto de una responsabilidad moral. Pero lo importante no es la edad. El asunto es que el desarrollo moral es un proceso y el niño pequeño aún no es un alma moralmente viable. El dilema que enfrentan los padres es este: ¿cómo tratamos al niño durante este periodo de transición mientras pasa de una carencia total de entendimiento moral hasta una responsabilidad completa? Por ejemplo,
Cuando un niño de 5 años tiene un 30% de conocimiento moral y un 70% de inocencia moral, ¿cómo pueden los padres pedirle cuentas? Sabemos que Dios no condenará a un niño cuyas facultades morales no estén completamente operativas, pero ¿cómo determinan los padres la medida en la que se le debe tener por responsable? Esta incertidumbre hace que muchos padres titubeen. Pero si los padres esperan hasta que el niño pueda entender la necesidad de usar de dominio propio para entonces exigírselo, para entonces ya no tendrá tanto el antecedente como la costumbre de consentir su carne al máximo. El problema que debe enfrentar el padre es que los impulsos naturales están activos mucho antes que la razón. En los años antes de que el niño sea capaz de frenarse por su propia voluntad, los padres generalmente ayudan al desenfreno del niño, proveyendo un ambiente en el que no se espera nada de él. Aquí es donde llegamos al punto crucial de este capítulo y al fundamento de todo este mensaje. Es importante entender, los padres tienen que tomar control del desarrollo moral de sus hijos. Durante los primeros años no debemos destruir los impulsos naturales del niño, pero sí tenemos que obligarlo a usar de dominio propio. El papel de los padres no es el de policía, sino más bien como el del Espíritu Santo. Cuando el niño tiene sus velas llenas de viento, impulsos fuertes, pero carece de brújula, que sería el discernimiento moral, sus padres tienen que servirle de navegantes. Mientras el niño sea incapaz de sostener valores morales, el entrenamiento y ejemplo de los padres serán su norma. Antes de que pueda decidir hacer lo correcto, sus padres deben condicionarlo para que haga lo correcto. Hubo un tiempo en el que la madre respiraba por el niño, comía por él y manejaba sus desechos. Igualmente, en la esfera moral, mientras no se desarrollen las facultades morales y el razonamiento del niño hasta el punto de funcionar en forma independiente, los padres deben ser la voz de su conciencia fetal. Los padres deben proveer iniciativa e inculcar un conjunto de valores. Cada día acerca más al niño a la responsabilidad moral. Algún día su corazón espiritual funcionará sin ti. Dejará la protección de la santificación de los padres y caminará solo a la luz de la propia conciencia. 1 Corintios 7:14. Entre tanto que madure hasta ese punto, la única moderación que el niño conocerá será la que sus padres le inculquen. Los padres deben ser sensibles a su papel en el desarrollo moral del niño. Un día, él decidirá sin ti. ¿Tomará la decisión correcta? Ninguna cantidad de entrenamiento eliminará la certeza del desarrollo del pecado, pero el entrenamiento que los padres proporcionen puede disminuir la adicción a la carne y facilitar el arrepentimiento después de que haya pecado. Los padres no abordan el egoísmo del niño pequeño como si fuera pecado, pero deben estar conscientes de que pronto llegará a serlo. Impulsos que en sí mismos no son malos, no obstante, proveen ocasión para el pecado. Conforme los padres entrenan al niño pequeño, deben tomar en cuenta la maldad a la que conducirá un espíritu autogobernado. Los padres no pueden impartir justicia a sus hijos, pero pueden ayudarles a desarrollar un firme compromiso con la justicia. Los padres no pueden escribir la ley en los corazones de sus hijos, pero pueden escribir la ley y el Evangelio en su conciencia naciente. Esperar el desarrollo del niño, sabiendo que el mal llegará a ser parte de su naturaleza moral, impone a los padres un sentido de urgente responsabilidad. El mundo es una resaca que arrastra a los niños hacia la destrucción. Basta ver las estadísticas para saber que las probabilidades se oponen a su supervivencia moral. El entrenamiento que dan los padres y la sabiduría que imparten pueden ser determinantes en cuanto al desenlace. Tienen entre sus manos una alma eterna. No se pueden dar el lujo de ceder a la indiferencia, la pereza o el descuido negligente.
Es su responsabilidad determinar qué nivel de entendimiento posee su hijo y exigirle cuentas en ese nivel. Esta es una tarea casi imposible si confías solo en tu inteligencia. Si tú eres el principal encargado de tu hijo, tu corazón podrá discernir el mundo desde la perspectiva de él. Cuando el niño considera que es malo, es malo. Santiago 4:17. Donde el niño posee entendimiento moral, y a pesar de ello desobedece, debe ser castigado con la vara. En aquellas áreas donde no entiende la naturaleza moral de sus acciones, debe ser entrenado y condicionado. ¿En qué momento se convierte en pecado este egoísmo inocente, natural de un niño? En otras palabras, ¿cuándo es culpable el niño? No olvides que el niño no estará bajo condenación hasta que sus facultades morales sean plenamente operantes. A medida que se desarrollan las facultades morales y de razonamiento del niño, gradualmente llega a entender su responsabilidad y deber moral. En algún momento, conforme crece la percepción moral hasta el punto de que se le puede tener plenamente responsable, cada niño enfrenta su propio árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ahora, todos, menos Jesucristo, han comido, o sea que han violado personalmente su propio entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, según Dios le ha hecho entender, y como resultado se encuentra bajo condenación personal. Dios no condenará a un niño hasta que haya llegado a un estado de responsabilidad. Sin embargo, durante esta transición que ocurre entre los 2 y 14 años, la responsabilidad del niño aumentará en proporción a su comprensión moral. Cuando un niño viola su conciencia, por limitado e incompleto que sea su entendimiento, desde entonces es culpable. La medida en que se haya desarrollado su entendimiento es la medida en que sus acciones se pueden llamar pecado. La presencia de culpabilidad es un buen indicador de la medida de desarrollo de su conciencia. Nuevamente, aunque el niño pueda sentirse culpable en ciertas áreas, no es contado como responsable de pecado mientras su alma moral no esté completamente funcional. Un reloj sin terminar, todavía en fabricación, pudiera tener piezas en movimiento, pero no marcará correctamente la hora hasta que todas las piezas estén correctamente instaladas. Todos los niños parecen estar inclinados al mal. Esta inclinación a pecar radica en el cuerpo carnal que busca satisfacción egoísta. Cuando el niño se ha entregado al apetito carnal, Pablo designa su carne como carne de pecado en Romanos 8:3, es decir, carne llena de pecado. Así como el cuerpo de pecado ocasionó el pecado de Eva y ocasionó la tentación de Cristo, así también ocasiona el desarrollo del egoísmo en tu hijo, lo que al madurar constituirá pecaminosidad. Aún antes de que la conciencia del niño sea parcialmente operativa, se le tiene que entrenar para que practique dominio propio. Pues, si al niño se le permite violar su conciencia naciente, y la sigue violando hasta alcanzar plena madurez, estará ya completamente entregado a su carne mucho tiempo antes de que empiece a desarrollar un sentido del deber personal. Por tanto, antes de que comience el desarrollo moral, como a los 2 años de edad, los padres deben someter completamente la carnalidad del niño. Hacia el 3er año, y de ahí en adelante, esa parte del niño que ha despertado al deber moral debe ser instruida para que se someta voluntariamente a ser gobernada por la ley. Si se permite que la carne siga su curso natural, el niño será presa de muchas pasiones y deseos desordenados mucho antes de que tenga suficiente conocimiento para asumir responsabilidad. El barro del que fue formada la vasija para deshonra se echó a perder en mano del alfarero, solo para ser formada de nuevo como vasija de honra apta para la mesa del maestro. Si Dios es el alfarero y tu hijo es el barro, tú serías la rueda sobre la cual gira el barro.
Así como Adán y Eva recibieron un huerto que habían de cultivar y mantener, tú has recibido en calidad de préstamo un pequeño corazón y mente que has de cultivar y mantener. Llegará el momento en que tu hijo tendrá que enfrentar solo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conforme a lo que ha permitido el propósito de Dios, inevitablemente comerá del fruto prohibido. Ahora, durante los años de su desarrollo, tú puedes influir sobre la manera en que ha de responder después de que haya comido. Todo lo que el niño experimenta, sea por su desenfreno o por el dominio propio que tú le inculques, lo está preparando para el día en que madurará hasta llegar a ser un alma moral y responsable. En algún punto de ese camino de desarrollo, cada niño se graduará hacia la responsabilidad completa. Ese niño entonces estará ante Dios sin excusa. Comprendiendo lo anterior, podrás apreciar mejor lo que está ocurriendo en tu hijo en desarrollo. Así como el niño Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento, también tu hijo pasa por un incremento en su entendimiento. Las Sagradas Escrituras podrán hacerlo sabio para salvación, 2 Timoteo 3:15. Tú debes preparar a tu hijo para que sea salvo de esta perversa generación. Hechos 2:40. Dios tiene un prototipo del producto terminado. Quiere que tu hijo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Debes colaborar con Dios hasta que llegue el día en que tus hijos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Aún está vigente la promesa de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Capítulo 3. El enojo de los padres. Cuando yo estaba trabajando sobre este libro, una madre joven me dijo, «A veces me enojo tanto, maltrato tanto a los niños, ellos me irritan tanto. Juanito siempre está molestando a María y haciéndola llorar. Tengo que estar encima de ellos todo el tiempo para evitar que hagan lo que no deben. ¿Qué puedo hacer para conquistar mi enojo?» En el pasado, esta madre había premiado la desobediencia diciendo, «Mira, Juanito, ya te he dicho que no hagas eso. Te voy a dar una oportunidad más y luego tendré que pegarte». Él seguía desobedeciendo y aumentaba la frustración de ella. En efecto, la madre había enseñado a Juanito que él podía desobedecer hasta que la frustración de ella alcanzara cierto nivel. Cuando él percibía que ella había llegado a su límite, sabía que era tiempo de calmarse por un rato. Podría volver a su desobediencia en cuanto ella se enfriara. En ocasiones le fallaba el cálculo, la empujaba más allá de su límite, y ella estallaba antes de que él pudiera cumplir. Esta madre podría conquistar su enojo si eliminara la causa. No al hijo, sino su desobediencia. Con el tiempo ella siempre lograba que el hijo obedeciera. Generalmente se presentaba un prolongado, tenso y competitivo preludio antes de que finalmente obedeciera. Sin embargo, su hijo en realidad estaba respondiendo como era de esperar. Ella lo había entrenado para que no obedeciera hasta que el enojo de ella alcanzara cierta intensidad. Le entregué una copia del borrador de esta obra. Después de leerlo, decidió que tenía que cambiar en ciertas áreas. Le hizo ver claramente a su hijo que él no debía fastidiar a su hermanita. Le dijo a Juanito que si desobedecía sería azotado a la primera. Los primeros varazos le cayeron de sorpresa a Juanito. Mamá ya no estaba esperando hasta enojarse. No había advertencias ni amenazas. Ella esperaba que él obedeciera a la primera. Después de 2 días de recompensar cada transgresión con varazos, Juanito la miró y le dijo, «Pero mamá, ya no me estás dando oportunidades». La mamá le dijo, «Así es, ya no habrá más oportunidades. De ahora en adelante esperaré que obedezcas a la primera». Él había estado usando sus oportunidades para comprar desobediencia. Después de 2 años, actualmente obedece desde la primera vez y mamá ya no se enoja.
Cuando el Departamento Estatal de Cacería y Pesca expide permisos que autorizan la pesca de un máximo de 5 truchas, no está evitando la pesca de truchas, sino fomentándola. Esta madre le había expedido a Juanito una licencia para desobedecer 5 veces, pero lo castigaba a la 6ª ofensa. Así que todos los días salía a pescar problemas, pero siempre con un ojo hacia el vigilante. Intentaba acertar cuál era la verdadera última oportunidad para detenerse justo antes de llegar hasta ahí. Cuando la madre prohibió la desobediencia al bajar el límite hasta 0, Juanito tuvo que probar al legislador para averiguar si solo se trataba de otro permiso más. Cuando la mamá vigilante le hizo ver que iba en serio, él decidió que no era tanta su afición por pescar problemas como para pagar la multa por lo que pescara. Juanito empezó a obedecer todos los reglamentos a la primera. Si la policía dejara de levantar infracciones por exceso de velocidad y empezara a regañar y amenazar, equivaldría a la eliminación del límite de velocidad. Imagina que un oficial detuviera al conductor que maneja a exceso de velocidad para explicarle cuánta tristeza le da que maneje a tal velocidad. ¿Te puedes imaginar a un oficial sentado junto a la carretera agitando el puño y poniéndose rojo de coraje con cada auto que pasa a toda velocidad? Imagina que detuviera a un conductor por 6ª vez y le dijera, «Mira, que no te lo voy a volver a repetir». Si este fuera el caso, todo derecho y ley sería vano, y cada uno haría lo que bien le pareciera. La mayoría de los conductores saben que el oficial de policía permitirá que manejen a 4 millas por arriba del límite de velocidad sin levantar infracción. Consecuentemente, la mayoría de los automovilistas manejan a 4 o 5 millas por hora arriba del límite de velocidad. Cuando permites que tus hijos desobedezcan 4 o 5 veces antes de aplicar disciplina, los estás entrenando para desobedecer. Padres, no pueden ustedes culpar a sus hijos si los han entrenado para que obedezcan únicamente después de varias advertencias, amenazas, un ultimátum y finalmente un gesto de fuerza. No es culpa de ellos, es de ustedes. Padre, ¿te has entrenado a ti mismo para no disciplinar inmediatamente, sino a esperar hasta que tu irritación se convierta en enojo? Si es así, entonces has permitido que el enojo sea tu incentivo para disciplinar. Preguntarás, ¿pero cómo puedo dejar de enojarme tanto? Es muy sencillo. No esperes hasta que se convierta en una ofensa personal contra ti. Disciplínalo inmediatamente ante la menor desobediencia. Cuando los hijos ven que te motiva la ira y la frustración, llegan a la conclusión de que tu disciplina solo es un asunto personal, un conflicto de intereses. El hijo te ve a ti como vería a otro niño que pretende intimidarlo. No se le ha enseñado a respetar la ley y al legislador. Él considera que lo estás obligando a ceder ante una fuerza superior. Cuando actúas por enojo, tu hijo siente que estás cometiendo una ofensa personal contra él, violando sus derechos. Has perdido la dignidad de tu puesto. Como dicen, te hace falta ser más presidencial. Si tu hijo no ve constancia en el legislador, en su mentalidad no existe ley alguna, sino únicamente competencia por la supremacía. Te has enseñado a ti mismo a ser motivado solo por el enojo, y has enseñado a tu hijo a responder solo al enojo. Habiendo fallado en el entrenamiento correcto de tu hijo, has permitido que las semillas de la autocomplacencia alcancen proporciones grotescas. La razón por la que te enojas con tu hijo es que te cae mal. Dirás, pero yo amo mucho a mi hijo. No he dicho que no lo ames. He dicho que en ocasiones simplemente te cae mal por la sencilla razón de que en esos momentos es muy antipático. Es imposible que nos caiga bien un mocoso quejumbroso, egoísta y egocéntrico. Es inevitable que aprobemos lo que es bueno y hermoso y menospreciemos lo que es feo y malo, aun cuando se trate de nuestra propia sangre y carne. Dios mismo tiene esos sentimientos. Salmo 11:5.
Tienes que enfrentar el hecho de que en ocasiones tu propio hijo te cae mal y con justa razón. En muchas ocasiones he observado padres que expresan lo que se tendría que describir como intenso rechazo por su hija o hijo adolescente. Podrás decir, ¿pero a nadie más le caen mal? Sin embargo, si tuvieran que vivir con ellos en las mismas condiciones que tú, probablemente sentirían lo mismo que tú sientes. Pero, ¿por qué es tan detestable tu hijo? Posiblemente no te agrade la respuesta. Tú lo has formado de esa manera mediante tus técnicas de entrenamiento. Quizá digas, pero yo no he establecido ninguna técnica de entrenamiento. Solo lo regaño cuando se vuelve insoportable. Precisamente, todo niño es entrenado por las respuestas y acciones, o la falta de respuestas y acciones, de quienes son responsables de ellos. El entrenamiento negativo, en el mejor de los casos, quizá debo decir en el peor de los casos, lo realizan aquellos que a pesar de que no entrenan bien, intentan mantener en orden a sus hijos mediante amenazas, intimidación, regaños, enojo y ocasionalmente una racha de azotes. Un mocoso llorón no es nada simpático ni agradable. Si le permites al niño berrear y desobedecer, moldearás una personalidad y un carácter que difícilmente podrás disfrutar. Pero si asumes el control y los enseñas a controlar sus emociones y a obedecer de inmediato, tus hijos serán alegres y agradables. Así no solo amarás a tus hijos, sino que también te caerán bien. El hijo corresponde al deleite de los padres, amando y honrándolos aún más. Uno y los otros pueden disfrutar el tiempo que pasan juntos. Los padres descansan y son restaurados cuando pasan tiempo con sus hijos. Durante una conversación con una madre que estaba preocupada por la actitud de su hija de 14 años, llegó a ser evidente que su propia hija simplemente le caía mal. La desaprobación y las frecuentes críticas de la madre habían hecho que la adolescente se volviera retraída y poco comunicativa. En realidad era una hija muy buena y obediente. Era alegre con otras personas, pero malhumorada con su madre. La madre se preguntaba si debía usar la vara para corregir malas actitudes. Temía haber perdido ya todo control para influir sobre su hija. La madre había tenido una juventud muy tormentosa y tenía mucho interés en evitar que su hija corriera la misma suerte. Entre más se irritaba la madre y más presionaba a su hija, más terreno perdía. En ocasiones los padres tienen expectativas muy definidas respecto a las habilidades y la personalidad de sus hijos, y critican cuando los hijos no alcanzan la norma que ellos han fijado. Conocí a esta familia cuando su hija era una niña. Recuerdo que ya desde entonces le caí mal a su madre. Con el tiempo esta madre reconoció el error de su proceder. Cuando presentó su mala actitud a Cristo, encontró limpieza y restauración. Su hija rápidamente manifestó gran mejoría. En realidad, cuando los padres son malos entrenadores, llegan a despreciar a los hijos que han formado. Si has pintado un cuadro que no te gusta, no culpes al lienzo. Saca los pinceles y pinta algo mejor encima del desastre que hiciste.